Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield. Les saludamos Carlos Balmore Rodríguez, Efraín Sabarce y Freddy Chercia. Por supuesto, llegamos a ustedes a través de 90.3 FM y 1090M en Caracas, 93.7 en Puerto La Cruz, 102.1 FM en Barquisimeto, así como 870 AM en Mérida. 104.5 FM, en Margarita 94.9, Barinas 95.7 y también a través de nuestro canal de YouTube, donde por supuesto los invitamos a que se suscriban para que estén atentos a cada uno de los programas que vayamos realizando en el futuro. Hola, Efraín, Carlos. Sí, hola. Carlos, estamos siendo coordinados por Gabriel Quintero en la producción, como siempre, en este espacio. Saludos, compañeros. Hoy tenemos como entrevistado a Federico Rojas, el gerente deportivo del campeón del béisbol profesional venezolano, los Navegantes del Magallanes. Y, por supuesto, pues le agradecemos estos minutos a Federico y la primera pregunta que le quería yo formular a él es, bueno, Yadier Molina, por haber ganado el campeonato, recibió un contrato multianual. Federico Rojas también tiene contrato multianual como gerente deportivo del Magallanes. Saludos Freddy, feliz cumpleaños Freddy atrasado, saludos también a Efraín, a Carlos Balmore y por supuesto a Gabriel. Mira, todavía no hay multianual, pero bueno, hay una buena relación con la directiva, así que bueno, yo creo que eso también es parte importante de lo que se viene haciendo, pero multianual todavía no hay. Federico va a decir, Carlos, por lo menos salúdame primero. Viene con ese strike ahí. Fede, ¿qué tal la experiencia de lo que fue esta temporada? Por supuesto, más allá de lo grandioso que fue lograr el título. ¿Qué tal esta experiencia de esta primera temporada contigo a cargo del Magallanes? ¿Cómo fue en lo personal? Mira, fue evidentemente fabulosa, ¿no? O sea, si resumen todo nada más al título, va a quedar como que eso, por supuesto, sería lo más superficial que uno pueda ver. Pero yo creo que lo más interesante de todo lo que se logró fue algo que nos propusimos en su momento y era tratar de levantar un poco más o establecer ese vínculo entre la afición y el Magallanes. Algo que quizás estaba un poquito dormido. Yo creo que eso fue una de las cosas más satisfactorias que se tuvo cuando tú ves la última final en la que estuvo Magallanes precisamente contra Caribes y pueden ver los videos, la cantidad de aficionados que fueron a José Bernardo Pérez en esa final, pero no están ni de cerca a lo que resultó esta. Y eso habla precisamente de la conexión que hubo especial entre el aficionado y todo lo que se hizo. Yo creo que el aficionado más allá de la exigencia que puede hacer, más allá de cuando se tuvo 5 y 14, 2 y 20, 1 y 5, todos esos números que ya lo tenemos bastante claro en los momentos críticos que tuvo el equipo y que la afición, por supuesto, exigía, porque lo de Magallanes, cuando dicen, no, es un sentimiento nacional, suena así como un poquito romántico, pero es que la realidad es que la gente vive mucho eso y yo honestamente en las organizaciones que había trabajado nunca lo había vivido así. Todo y que en el baloncesto estuvimos con Trotamundos y sabemos el peso que puede tener en el baloncesto Trotamundos, pero lo de Magallanes es un modo de ser. Ayer escuchaba, creo que José Manuel Rey estaba hablando del tema del fútbol, de la importancia, en su momento César Faría también hablaba, de que si es el más practicado, no más practicado, la cantidad de práctica no va de la mano específicamente con lo que es el sentir del venezolano con el béisbol. Y el Clásico Mundial terminó reflejando eso. Propiamente con Magallanes está allí y yo creo que habla de lo especial que significa esta organización. Nosotros cerrar de toda la manera que se dio,
sobre todo que hubo un espíritu competitivo del grupo que nunca se rindió en ninguna etapa. Siempre había la manera de sobreponerse, y yo creo que ese espíritu de guerra combativo que tuvo el equipo, la famosa resiliencia que siempre se ha mencionado en las últimas semanas, fue una de las cosas más satisfactorias que nos dejó durante toda esta temporada. Federico, el Magallanes tuvo entre una campaña, por supuesto, que fue evidentemente positiva, tuvo puntos que uno considera para la gerencia deportiva tienen que ser motivo de trabajo, pensando ya en la campaña 2026-2027. Me refiero específicamente al campo corto. El Magallanes hizo algo que uno muy pocas veces ve en la LVP, en equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, tener que recurrir a importados para cubrir la posición. Incluso fueron más de uno, Andrelton Simmons y Carlos Sepúlveda. ¿Qué está haciendo la gerencia deportiva del Magallanes para no tener que recurrir a peloteros importados para cubrir una posición que es emblemática en el béisbol venezolano? ¿Y dónde está Franklin Arias en esta ecuación, si está dentro de las posibilidades para que sea un shortstop venezolano el que durante algún trayecto de la campaña se encargue de manera eficiente de esa posición? No, Efraín, estuviste en el clavo, y eso no es tan común ver a un shortstop importado en Venezuela, ¿no? Ciertamente nosotros, el caso de Simmons, queríamos dar esa estabilidad. Hubo también ese lazo con Eddie para que pudiese llegar a Andrelton, y fue todo muy rápido. Creo que se conectó muy bien con el grupo, lo propio con Sepúlveda. Creo que también dentro de la misma organización tenemos para echar mano, y así terminamos, ¿no? Tucupita también respondió, y creo que cerró de buena forma, ¿no? La manera dándole un poquito más de estabilidad allí. Tucupita nos dio un valor en múltiples posiciones, pero sabemos que es alguien que puede desempeñarse. Ahora, me pregunta sobre el caso de Franklin Arias. Es incierto, nos encantaría poder contar con él. Sabemos que el talento que tiene ese muchacho es que se pierde de vista, y es alguien que estaría para mí listo para jugar en la LVP. Obviamente, como todos los casos, tenemos que aguardar un poquito que vaya transcurriendo la temporada para ver si podemos contar con él. Con quienes sí hemos hecho avances, y no te puedo decir que es un 100%, pero nosotros cuando hicimos la transacción, esa de que llevó a Diego Castillo a los Tigres de Aragua, y en ese cambio mucho se habla de, bueno, que estaba involucrado Dubel Herrera, pero una pieza en la que nosotros hicimos mucho énfasis para terminar de concretar ese cambio fue de Gregory Barrios, y Gregory Barrios es otro que puede estar desde el primer día. Brian Rincón también es otro que puede ser alguien que nos pueda ayudar. Esperemos también ver cómo vaya su progreso. Yo creo que al interno vamos a poder resolver nuevamente para esta temporada. Ciertamente no cerramos de la manera ideal en cuanto a lo que tiene que ver las posiciones de cada quien, porque no solamente ese hecho de que tuvimos que traer shortstop importados, sino que también tuvimos que reubicar jugadores en posiciones a las que no estaban acostumbrados. El caso de Renato Serrano como right field, que lo hizo bastante bien. Yo creo que no hay nada que reprochar en lo que fue ese sexto encuentro. El caso de Leandro Cedeño, que también pudo aportar como jardinero, y no tuvo mayores complicaciones. Pero obviamente uno no puede tentar al diablo, y uno tiene que también tratar de entender de que no puedes estar en el filo de la cornisa y pensando que todo el tiempo eso va a resultar. Sabemos que son alternativas que nos pueden ayudar, pero creo que el equipo va a contar, por supuesto, con un poquito más de estabilidad. Después, el campeonato muta mucho, Efraín, y lo que uno puede plantear para octubre, para noviembre, para diciembre, todo cambia para enero. Y fíjate todas las cosas que tuvimos que hacer. Nosotros teníamos a Yaciel Puig, y Yaciel Puig el 10 de enero me dice, 11 de enero me dice, tengo que ir a Los Ángeles por este caso. Entonces, también sustituir, y en esa situación a Carlos Rodríguez lo detienen, a Luis Wisbel. Entonces es traer a un importado prácticamente para que pueda hacer bastantes cosas, y
y bueno, salió bien con lo de Sepúlveda. Pero también después ocurre que el haber movido el calendario de la serie final o lo que fue todos los playoffs cuando estuvo detenido el campeonato, generalmente los permisos tú los puedes solicitar con aquellos jugadores que sean caribeños o que provengan de ligas del Caribe, generalmente hasta el 31 de enero. Y bueno, desafortunadamente para nosotros el 31 de enero marcaba lo que era el cuarto juego de la final. Y ahí Sepúlveda también tenía que irse porque también desafortunadamente fue convocado para ir con el segundo equipo de México. Entonces son cosas imponderables que uno tiene que tratar de buscar la manera de mitigarlos, pero que van a estar presentes en algún momento. O sea, no va a ser al 100% que uno quiera cumplir una línea perfecta. Federico, pero te ves en algún momento con la posibilidad de hacer algún cambio para reforzar justamente el campo corto con alguno de los otros 7 equipos. No, yo creo que no. Yo creo que ojo, uno no puede decir que no, dependiendo de la circunstancia de tal cual pelotero, dependiendo de lo que pueda aportar. Pero yo creo que a nivel de lo que tenemos interno, podemos darle buena forma hacia lo que queremos, ¿no? Creo que son jugadores que pueden aportar. Sí, eso que menciona Efraín, el caso de un Franklin Arias. Sabemos que también son jugadores que probablemente si llegan a participar, probablemente también el tiempo de juego sea limitado, pero hay que generar esa oportunidad. Y yo creo que jugadores que bien te mencionaba, el caso de Tucupita es alguien que afortunadamente para nosotros es un pelotero que está desde el inicio y eso para nosotros es una base fundamental, ¿no? El poder contar con muchos de estos jugadores que terminan siendo el núcleo porque como empiezas es más o menos como terminas, ¿no? Y el grupo para nosotros eso fue fundamental, con Reyes, con Sardiñas, con Odor, con Tucupita, con Sandy, por mencionar algunos. Federico, hablabas o mencionaste hace poco a Leandro Cedeño y habida cuenta de todo lo que rindió en la postemporada como refuerzo, seguramente muchos magallaneros te han preguntado si le han tocado la puerta a los Leones del Caracas por ese jugador. Entonces, mi interrogante va por allí. Si ha habido esa iniciativa por parte de Magallanes o lo de Leandro Cedeño respondió más a una necesidad coyuntural del equipo en la postemporada pasada más que una necesidad estructural de la organización. No, mira, ciertamente nosotros, lo de Leandro nos generó interés para el round robin. Afortunadamente nos pudo llegar en una tercera ronda, y digo afortunadamente porque estábamos buscando cubrir esas falencias que teníamos, picheo, el caso de la antesala, entendiendo que podía venir lo de Luis Frijol en ese momento y que Leandro nos haya quedado disponible para tercera ronda, que para nosotros perfectamente pudiese haber sido al menos una segunda ronda. Fue algo de muy positivo, ¿no? Para nosotros. En cuanto al principio de tu pregunta, no hemos contactado a los Leones del Caracas por ningún caso, ¿no? Eh, ¿Por qué no hemos contactado? Porque yo creo que hay que aguardar también hasta que haya el nombramiento del gerente deportivo, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo que nosotros consideramos y que seguramente también los Leones deban ir allí, ¿no? Ante cualquier cosa, nosotros presumiendo o asumiendo que hasta que no exista esa figura principal en cuanto a la gerencia deportiva, ya cuando sea nombrado, tocaremos la puerta y veremos también quiénes sean los jugadores que puedan estar en el mercado. Yo creo que uno siempre tiene que ir viendo todos los escenarios y creo que es lo normal en un off-season ver qué jugadores pudiesen estar disponibles para tal o cual equipo. Federico, ¿crees que la situación, el acercamiento entre los gobiernos estadounidenses y venezolanos vaya a favorecer a los equipos de la LVP para poder tener más oportunidades de buscar peloteros importados de las distintas organizaciones de Grandes Ligas? ¿O crees que aquí vamos a continuar
con lo que ha pasado en los últimos años, más jugadores de ligas independientes, más jugadores del Caribe. Mira, yo creo que sí va a ayudar, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera el hecho, eh, el estadounidense no necesariamente está tan familiarizado con lo que pueda ocurrir en un determinado país, no solamente en Venezuela, pero muchos de los que puedan estar en el sistema tienden a tomar a referencia o ir a México por cercanía, o ir a Puerto Rico por estar propiamente en territorio americano, o Dominicana por digamos, la fama, la referencia. Y quizás ese es el reto que nosotros hemos tenido que hacer en los últimos años. Cuando vino Plisak este año, él se dio cuenta que, mira, que todo camina dentro de los bemoles que puedan existir propiamente en cualquier país. eh, Disfrutó su experiencia y eso también para nosotros es como una especie de embajador. Te digo, en el básquet nos ocurrió, la primera temporada nosotros trajimos a Josh Powell. Josh Powell había sido campeón con los Lakers entre el 2009 y 2010, ese grupo que estaba Odom, que estaba Gasol, que estaba Kobe Bryant. Y Josh Powell vino también, venía de jugar también haber tenido experiencia en Europa. Y lo mismo, no tienen claridad de qué es lo que ocurre hasta que lo ven. Y después eso terminan siendo como una especie, no embajadores oficiales, pero sí permiten que esas referencias tengan otro punto de vista. Entonces yo creo que quizás ahorita recibiendo algún tipo de ilustración de todo esto, también ver cómo sea el comportamiento de las organizaciones, eso va a favorecer un poco para que pueda venir o impulsar quizás la presencia de otro tipo de jugadores. Y cuando digo otro tipo de jugadores, no menospreciando a los que hayan venido, pero que quizás puedan venir más jugadores del sistema. A dos importados, has mencionado a dos importados en esta parte de la entrevista, a Puig y a Plisak. Hubo otros que tuvieron desempeños realmente importantes, como el caso, por ejemplo, de Jesús Reyes, que estuvo desde el principio hasta el final. De los importados que estuvieron durante la 2025-2026, Federico, ¿quiénes tienen mayor posibilidad de repetir? O al menos a quiénes te gustaría ver de nuevo con el Magallanes en la campaña entrante? Mira, yo creo que lo de Reyes ha sido muy valioso, ¿no? El tener un lanzador que haya estado, creo que fueron más de 50 participaciones, ¿no? Entre ronda regular, round robin y la final, eso le da un valor tremendo, ¿no? Y que siempre estaba disponible día tras día. Yo creo que eso le da un peso importante, pero después pasa por analizar lo que sean las necesidades propias. ¿Por qué lo de Reyes tiene un peso? Porque también siempre uno va a necesitar lanzadores y en este caso de relevista. Nosotros va a depender también de lo que pueda hacer con quienes contamos. Afortunadamente en la rotación creo que sumamos elementos para esta temporada que pudieron estar gran parte de la campaña. Hay que esperar a ver qué ocurre con varios de ellos, pero sabemos que Ricardo Sánchez es alguien, bueno, muy entregado con el equipo y fíjate que con todas las circunstancias que ha pasado, que incluso tenía esa cercanía de lo que estaba pautado para Taiwán y bueno, más bien buscó la manera de poder participar en Venezuela para lograr ese campeonato. Después se dio lo de él con el clásico y ahora está nuevamente en México. Entonces, son peloteros que sin duda alguna para nosotros son de mucho valor en cuanto a los criollos, para la conformación de los importados y también ver si se mantiene la cuota de importados, ¿no? Porque yo creo que eso también hay que esperar a ver cómo va la liga. No es que hayan dicho de que haya haber un cambio, ¿no? Pero uno siempre también tiene que aguardar un poco por eso, porque si llegase a existir una hipotética modificación, que no es algo que esté planteado, pero supongamos, eso también modifica lo que pueden ser los planes de las organizaciones. Pero evidentemente la prioridad va a ser pasada en pitchers y ahí analizaremos quiénes, en base al rendimiento de lo que ha sido la temporada anterior, puedan repetir para la próxima temporada.
Federico, Federico Rojas, el gerente deportivo de los Navegantes de El Magallanes. Hacemos un corte para regresar inmediatamente con ustedes. en el Infield Podcast estamos conversando con Federico Rojas, el gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes. Federico, Magallanes muy temprano en la primavera hizo su gira de sprint training que solían hacer los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para empezar a contactar a sus peloteros de mayor jerarquía, sobre todo en el plano de los jugadores criollos. Y te quería preguntar por el balance que habían sacado en limpio de esa gira. ¿Qué tan productiva fue? ¿De qué les sirvió para tener certezas tantos meses antes de comenzar la temporada 2026-2027? Sí, mira, yo creo que estas giras son base fundamental, son los pilotes de las temporadas, ¿no? A pesar de lo lejos que uno pueda pensar de que está el inicio de una siguiente temporada, ese acercamiento con varios de los peloteros y sobre todo de los jóvenes. No quiere decir que los veteranos no nos importe y no nos hayamos acercado, porque con varios de ellos también nos reunimos, pero con los jóvenes, sobre todo para algo que hicimos hincapié el año pasado, es que se quieran sentir magallaneros, ¿no? O que se sientan parte de la organización, incluso aquellos que no tuvieron participación. Nuestro balance de este año, quizás un poquito por debajo de los números del año pasado, que estuvieron sobre los 60 peloteros que visitamos. En esta visitamos sobre los 50. Aprovechamos muy pronto lo que fue el inicio, sobre todo para que, digamos, no se pegara tanto con lo del Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Digamos, eso fue algo que también estuviésemos un poquito con el calor reciente de lo que había sido el cierre de temporada. Y eso yo creo que favoreció mucho. Tuvimos reuniones con varios jugadores que tienen ese interés, tienen ese deseo de estar a la próxima temporada, jóvenes como Javier Mogollón, como Adrián Pinto, nombres que quizás no teníamos tan presente, Brad Pacheco, solo por mencionar algunos que pueden dar esa nota positiva, porque hay algo que es muy interesante dentro del Magallanes, es la cantidad de talentos que hay emergente, ¿no? Y con ese core que la idea es tratar de mantenerlo lo más sólido posible, tener esas otras piezas que complementen y que puedan ayudar, para nosotros es fundamental. Fíjate lo importante que para nosotros fue el año pasado, jugadores como Saúl García, como Amílcar Chirinos, que ya Amílcar ya había debutado hace par de temporadas, pero el año pasado tuvo más responsabilidad. A esto le sumamos otros lanzadores como Alexander Campos, que tuvo ese andar a inicio de temporada. Quizás no fue lo más brillante o más tan sólido como el caso de García y de Chirino. Alexis Hernández como terminó ayudando, en fin. Cada quien tuvo su cuota y eso es parte de lo que procuramos hacer en estos viajes de sprint training. Ahora, también una de las cosas claves para nosotros fue reunirnos con todo el staff, la parte de lograr la renovación del staff, es habernos reunido con todos y cada uno de ellos. Y yo creo que eso también es importante porque están involucrados y uno con Yadier, con Roberto, con Darwin tiene conversaciones muy frecuentes. Con Yadier prácticamente toda la semana estamos en conversaciones y es alguien que está muy pegado con lo que es el sentir magallanero. Realmente es impresionante el apego que tiene Yadier hacia el Magallanes y el entusiasmo y con todas las responsabilidades que esto significa, porque estoy hablando de alguien que estaba enfocado en la selección nacional de Puerto Rico, que estuvo en el Clásico. Estuvo también con el nuevo rol que tiene con los Cardenales de San Luis. Y con todo y todo, mira, siempre pendiente de todo esto que se pueda hacer pensando en el futuro de Magallanes y lo que es el próximo año. Así que a nivel global, realmente positivo todo este acercamiento y obviamente lo que también ayuda el acercamiento con diferentes organizaciones. Para nosotros este año contactar también organizaciones como los Piratas, que tienen varios jugadores magallaneros ahí involucrados, también para nosotros es tocar una puerta que expandir un poco lo que es eso que habíamos hecho el año previo, simplemente por mencionar algún equipo como tal.
Federico, de todos esos peloteros jóvenes que tiene la cantera del Magallanes y probablemente con los que hayan hablado en este sprint training, ¿cuál jugador te entusiasmaría a ti enormemente tener en Venezuela la próxima temporada? Wow, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que lo de Arias sería eh, alguien muy interesante para ver lo de Franklin Arias. Creo que estos muchachos que te menciono, caso de Pinto, caso de Mogollón, pueden ser alternativas bien interesantes de esos jóvenes emergentes, ¿no? Quizás por ahí hay otros que vienen haciendo cosas importantes, pero que todavía faltaría un poquito más, como el caso de Andrei Antúñez, que es alguien para también observar. Entonces, ahí me extiendo. Creo que me es difícil, Freddy, decirte uno como favorito, porque aparte yo creo que sería un poco injusto con varios de los muchachos que vienen haciendo las cosas de muy buena forma, pero por mencionarte algunos nombres, yo creo que ellos pueden ser importantes para lo que nosotros pensamos esta temporada. Este año vimos a Juan Amarante que debutó con nosotros y lanzó poco, pero es alguien que probablemente el año que viene, si las cosas se dan, pueda tener un poco más de protagonismo. Bien te hablaba lo del caso de Pacheco, ¿verdad? Pacheco, que es otro brazo para tener en cuenta. En fin, yo creo que hay tanto material, tantas cosas interesantes que hay dentro de la organización que te llama para entusiasmarte, y por supuesto esto es algo que también nosotros tenemos que seguir enfocando. Nosotros el año pasado nos sirvió muchísimo de alguna manera esa vinculación que teníamos con los Rays para realizar esta serie de encuentros que teníamos semanal contra la academia en Guacara, y yo creo que eso es algo que se va a repetir. Ojalá otros equipos de Venezuela se puedan unir a esto, porque yo creo que ayuda muchísimo. Los Tigres estuvieron con un grupo y ahí una buena comunicación que teníamos con Gárate, creo que eso también fue importante. Entonces, yo creo que todas estas iniciativas permiten que todos estos muchachos, fíjate que Alexis Hernández, el momento que tuvo la oportunidad, destacó. Córdoba terminó siendo el closer de los outfielders, ¿no? Y eso pasa mucho por lo que fue esa competencia que tuvo el Taxi Squad durante toda la temporada. Yo sé que es muy temprano, Federico, pero quiero preguntarte por el caso específico de José Franco, que fue uno de los peloteros que debutó la temporada pasada en la LBBP con el uniforme del Magallanes, y es uno de los 4 venezolanos que durante estas primeras 2 semanas de temporada regular de Grandes Ligas también ha hecho su estreno en las mayores, en su caso con los Rojos de Cincinnati. Repito, yo sé que es muy temprano, pero como tú mismo dices, la gira que hace el Magallanes durante el sprint training, no solamente para hablar con peloteros, sino también con organizaciones. Sí. Al menos de parte de los Rojos de Cincinnati y del propio Franco, ¿qué disposición hay de verlo de nuevo en la 2026-2027? Mira, de parte, siempre termina siendo un poquito difícil, ¿no? De contemplar esa figura para un tiempo determinado. Y lo respondo en base a lo que ocurrió el año pasado con Cincinnati, con Farrell, una muy buena comunicación. Estuvieron a prestos, pero las dinámicas van cambiando. Y con Franco era muy difícil poder contar el año pasado. Y cuando lo hacen el roster de 40, ahí la situación cambia, y el propio Franco fue el que impulsó para que las cosas se dieran o para que se consolidara algo que nosotros habíamos de alguna manera tocado la puerta. Hay otros miembros de Cincinnati con los que también son parte de Magallanes, Lorán, Morelis, el caso de Montero, que incluso con Montero habíamos recibido la autorización para que lanzara 20 innings el año pasado, y después lo promovieron y dijeron, no, mira, vamos a guardar. Entonces, es muy difícil oficializar, o prácticamente imposible, sobre todo con el caso de lanzadores. Franco, con esa disposición que tuvo el año pasado, creo que es alguien que seguramente le va a seguir entusiasmando la posibilidad de jugar invernal. Además que él habla mucho de lo que le favoreció, a pesar de que a lo mejor uno se queda con una imagen de que a José no le haya ido de la mejor manera.
Yo creo que tuvo momentos en el que nos aportó, nos ayudó y mostró su compromiso. Y de verdad que es un lanzador que todo se lo ha ganado a pulso. Creo que su compromiso, su profesionalismo, su decencia habla precisamente de lo extraordinario que es y que nosotros esperemos que eso se pueda dar. Cincinnati nos atendió muy bien, José Moreno nos atendió espectacular allá en Goodyear. Así que bueno, esto no es una garantía de que se dé al 100%, de que podamos contar con uno con otro, pero al menos ahí hay buenas intenciones y los muchachos, Lorán, Montero, todos ellos mostraron su disposición, González, de querer estar, porque también vieron el reflejo de lo que le ayudó no solamente a Franco, sino al resto en lo que significa la competencia de la LVP. Federico, dicen que de la derrota se aprende. ¿Aprendiste algo de la victoria? Mira, tú sabes que yo no sé, a veces decide que uno aprende de la derrota. Yo no sé si es tanto que se aprende o es el empeño de uno querer revertir la derrota por ir a la victoria. Creo que ese es más el sentimiento. No, yo no encuentro a nadie que pueda estar satisfecho con la derrota y eso creo que termina siendo el llamado aprendizaje o más bien empuje para cambiar las cosas. Con la victoria que nos conlleva a que, bueno, ahora tenemos que buscar también entender que con la misma fórmula no solamente se va a ganar, porque obviamente todo el mundo hace su ajuste, y más en el caso del béisbol. Lo complicado que es el mundo béisbol, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, que se puedan dar repeticiones de campeonatos. Ocurrió esto de los Dodgers después de 25 años que no pasaban back to back, ¿no? Entonces nosotros yo creo que también tenemos que plantear escenarios en el que tengamos que buscar cuidar elementos, como le mencionaba en la primera parte de la entrevista, en la que no podemos tentar tampoco al diablo, ¿no? Ir solamente con un tema de que salió bien en un momento y no quiere decir que esa misma fórmula se repita de éxito para el siguiente. Y esto hablaba lo del tema de las posiciones. Que después pueda ocurrir, porque a lo mejor uno dice esta entrevista y dice, bueno, pero Federico, tú dijiste que no se iba a repetir, a lo mejor Renato Núñez en el último juego de la postemporada, de la final, sea right field. Eso puede ocurrir también. Y es parte de las particularidades que tiene el béisbol. Por eso realmente gerenciar, manejar un equipo de béisbol invernal debe ser lo más difícil en reto que tenga algún ejecutivo como tal, porque no es lineal, no es proyectable a plenitud todo lo que tú puedas tener. Pensar en el plantel que tú vas a tener en enero, disputando la última parte del campeonato, hay tantos factores que no lo puedes controlar y tienes que tener la capacidad, el atino, el tener un grupo comprometido para que las cosas se puedan dar. Y yo creo que eso también es algo que nosotros siempre buscamos, que todos puedan estar involucrados, apegados con el equipo, incluso en los momentos más difíciles, y eso fue la clave. Pero yo creo que uno aprende de esta victoria es que básicamente no te puedes dormir en los laureles y quedar nada más con las mismas fórmulas que hayas conseguido éxito. Y eso lo aprendimos también en otros deportes, ¿no? El caso del baloncesto, el caso del fútbol, de la vivencia de si queremos repetir éxitos o tratar de estar nuevamente en una final, pelear por un campeonato, tenemos que también un poco esas falencias que tuvimos, tratar de limitarlas y cambiarlas. Federico, sabemos sobre la continuidad de Yadier Molina. El resto de coaches, ¿habría algún cambio para la próxima temporada o se mantienen todos tal cual? No, bueno, Freddy, nosotros hicimos unos cambios puntuales. Mario Lizón desafortunadamente no puede continuar con nosotros. Mario, insistimos, intentamos, él puso de su parte también, pero son factores familiares que se escapan de la mano y de verdad que Mario me lo dijo como muy dolido de que no podía continuar. Hicimos el movimiento interno en el que yo creo que es alguien que
nos viene ayudando de muy buena forma y está preparado para este rol, como es el caso de Roberto Espinoza. Además que es alguien que tiene muy buena relación con Yadier y eso es fundamental en cuanto a esa llave manager bench coach que puedan tenerse mucha confianza. Y la tenía Yadier con Mario y yo creo que eso era una de las cosas más difíciles de pensar. Pero el reemplazo termina siendo Roberto Espinoza. Además va a ser, y ahí sí entra, digamos, alguien que no estaba, que es el caso de Víctor Ramos, que es alguien también de entera confianza de Yadier, puertorriqueño, han trabajado muchos años en conjunto y va a llevar ahora ese rol de quality control. Entonces, allí el cambio puntual fue él y también lo del caso de Stubby Clapp. Stubby Clapp, que va a ser el coach de tercera, que reemplaza a Ramón Borrego. Clapp viene siendo el coach de primera del equipo grande de los Cardenales de San Luis, así que también, y ojo, Ramón venía siendo, y este año el coach de tercera de Minnesota Twins, alguien que es tremendo profesional. Nosotros también teníamos que definir un poco el camino un poco más rápido y al no obtener una respuesta tan rápida tuvimos que tomar otro camino y ahí decidimos sumar a Stubby Clapp. De resto, sí es el staff prácticamente el mismo del año pasado. A propósito de Yadier Molina, Federico, una de las cosas que mencionaste para justificar la extensión del contrato, más allá del éxito evidenciado en el campeonato, fue su capacidad de comunicar. Y te quería preguntar sobre eso, sobre qué viste tú en ese aspecto en particular de su comunicación con los jugadores y en qué notaste tú que tuvo resultados concretos para que Magallanes funcionara mejor y reaccionara en momentos tan difíciles como los que le tocó vivir en la campaña pasada. Sí, Carlos, el caso del éxito de las organizaciones o el fracaso en gran medida pasa por la comunicación, y no solamente en las deportivas. Generalmente los principales problemas que ocurren en el mundo son por tema de comunicación o falta de ella, ¿no? Y eso fue algo que a mí me gustó mucho de Yadier, en el que con todas las partes involucradas, con los jugadores, con cuerpo técnico, con trainers, con la gerencia, con la propia directiva. Tenían mucha apertura, mucha comunicación fluida, no había una barrera como tal y que quizás uno pudiese pensar, bueno, pero este es alguien que está camino a ser Salón de la Fama, que ha tenido tanta experiencia, que va camino también a tener un rol de front office en una organización de mucho prestigio. Pero eso, el liderazgo que es tácito y la humildad que tiene Yadier Molina, eso es algo que creo que todos sabemos su liderazgo, eso está tácito, eso es claro, pero cuando tú ves a alguien que generalmente es tan aguerrido y por lo menos como fue como jugador, esta primera de cambio como coach, como manager, pero que además tenga ese atino, esa capacidad reflexiva de ser humilde, de no tener una grandeza por encima del grupo, sino que involucrar para que todo el grupo vaya adelante. Esa fue la clave y dijimos, este es el tipo de personalidad que uno quiere tener, que uno quiere trabajar de la mano, porque las cosas se hacen simples. Y eso no quiere decir que simplemente se traduzca en éxito, pero simplifica las cosas y bueno, en base a ello, también tener esta opción de contrato multianual, yo creo que facilita un poco las cosas para el siguiente año, ¿no? También no tener que estar negociando todos los años, ¿no? Pero realmente esa no es la razón en sí, pero la realidad es que darle una estabilidad en el buen sentido de la palabra a toda la organización, en la parte de la dirigencia, es algo que no ha sido no una característica como tal del Magallanes de tener por tantos años a un manager, ¿no? Y eso habla precisamente de la volatilidad que significa
esta organización como tal, porque siempre requiere de esa pelea por el campeonato. Y nos van a medir básicamente por resultados, por la consecución de lo más grande, pero nosotros creemos que podemos estar más cercanos a buenos resultados teniendo a Yadier y a todo el staff de la mano. Gracias por tu tiempo, ha sido muy amable como siempre. Gracias a ti, Efraín, y por supuesto a todos ustedes. Esta va a ser la primera de varias conversaciones en el off-season. Seguro que sí, seguro que sí.